de la que esperaba. Vamos a grabar, si están de acuerdo. Bueno, y aquel simposio al final lo organizamos en 6 ejes temáticos, en 6 mesas, y bueno, son las mismas partes que después decidimos colocar en esta obra colectiva. De aquellas ponencias, videoponencias fueron, después solicitamos a quien le interesara pues enviarla por escrito, alguna versión en texto, y también pues respondieron, ¿no? Respondimos varias de nosotras. Entonces, pues muy agradecidas por ello, por su respuesta, por su paciencia. Mm, agradecidas también a quienes, a pesar de que no estuvieran en aquel momento del simposio o en aquel momento de la convocatoria de la obra que presentamos hoy, pues quienes se hacen presentes para acompañarnos en este día feliz, ¿no? Eh, Solo decir que pues es una obra que la echó a andar el corazón, el deseo de compartir, de conversar. Y bueno, eh, pues muy felices de que estemos ahora por acá reunidas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, pues a seguir compartiendo. Hola, hola. Me toca a mí moderar este diálogo que vamos a tener enseguida de algunas presentaciones breves sobre los ejes. Qué gusto verlas y bueno, veo nombres, pero no veo todas las caras. Gracias por estar aquí y sobre todo un gran agradecimiento por las y los que participaron en todo el proceso que acaba de reseñar Olivia y que finalmente, bueno, recuerdo, ¿no? Que hicimos el simposio sin plantear una publicación. Entonces, realmente el simposio de los días que fueron 14 y 15 de marzo el año pasado, casi un año. em, lo hicimos así a modo de involucrar a más en el diálogo en torno a estos ejes, que también creo estaríamos de acuerdo. Es una gran eh, idea porque habíamos notado mucha diversidad en las sesiones del Seminario Internacional y sentimos que dejarlo sin temática precisa pues, y al azar, pues sí, sería más complicado y creo que pues sí, es una hazaña, es un hallazgo del proceso colectivo y celebramos eso, que ya pudimos convertirlo, este trabajo del simposio, en una publicación eh, digital. Y pues me encanta la obra, ya podemos hablar de una obra. Vamos a entrar y el propósito ahora es dialogar con las y los autores y bueno, también a los que nos han acompañado en este seminario. Eh, yo creo que la obra representa también, además de un proceso muy original para nosotras, y la primera vez que ponemos, o sea, hemos participado en distintos seminarios y propuesto y conferencias, pero tener ya algo más específico y sobre todo de carácter colectivo, dialógico, ¿verdad? Eso nos llena de gusto. Y bueno, casi nunca hablamos del subtítulo del seminario, pero vale la pena recordar que, que es autoetnografías en diálogo, saberes diversos, metodologías creativas y epistemologías otras, diría yo, vitales, también otras vitales. Y creo que entonces esta obra materializa una propuesta así abierta, una propuesta abierta
porque tenemos las propuestas individuales de las personas que presentaron su video, pero a la vez lo quisieron poner por escrito, y eso también es una modalidad que modifica también los planteamientos. Algo de eso tiene que ver con el año que ha pasado, en donde estamos en un proceso de revisión varias veces junto con las autoras y el autor. Entonces, pues sí, se entiende que sí tardamos, ¿no? Pero pues nos da mucho gusto poder reunirnos y hablar y tener participación también de los autores, y pues ya veremos después cómo plantear una serie de presentaciones de libros, pero ya eso sí será, digamos, descentralizada, ¿no? Cada quien con sus colectivos, con sus gentes, con los que están trabajando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar y empezar mientras voy a tratar de moderar esto y cuidar los tiempos, porque vamos a presentar los ejes. Cada coordinadora de eje dará 5 minutos, um, como presentando cómo terminó, digamos, la composición del eje en este libro, todo para poder llegar a un diálogo abierto, y pues ya veremos donde todos y todos participamos. ¿Listos? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar entonces con palabras con Gisela, sobre la portada, que tiene un significado particular, obviamente. Gisela, ¿dónde estás? Aquí, aquí estoy. Te paso la palabra. Gracias, Susan. Qué gusto, qué alegría estar aquí viendo nacer esta obra colectiva. Muchas gracias a todas las participantes, a todos los participantes que estuvieron en este proceso. Y bueno, pues cuando me invitaron a diseñar la portada de esta compilación, yo decía, ¿cómo se ve una autoetnografía? ¿Cómo traducir a imagen ese acto de escribir desde el cuerpo, desde la memoria, desde la resistencia? Y entonces, bueno, pues la respuesta llegó con 3 elementos que dialogan entre sí, estos elementos que están en la portada. Y de entrada, bueno, pues es el corazón humano, es el centro, un corazón anatómico, el órgano que late y que sostiene la vida. Y aquí me gustaría compartir esta perspectiva amplia de un doctor antroposófico, Thomas Cowen, que él nos muestra que el corazón no es así una bomba como nos enseñó la ciencia mecanicista. El corazón es un generador de vórtice, un órgano helicoidal, o sea, espiral, que a su vez crea los espirales del flujo sanguíneo. Entonces el corazón genera un campo electromagnético, el más potente del cuerpo humano, que se extiende alrededor de 2, 3 metros, depende, ¿no? Y tiene un campo toroidal, ¿no? Es esta forma, que late, que irradia, que resuena con otros campos. Este corazón genera ondas rojas, ¿sí? Como viene en la portada, ¿no? Que representa la encarnación del conocimiento que producimos. La autoetnografía, pues no está escrita desde una cabeza, ¿no? Flotante y desapegada de un cuerpo, sino que se escribe desde las vísceras, desde el pulso, desde este campo electromagnético, pues que nos conecta con las otras, con nosotros. Y entonces, pues el cuerpo es el territorio de conocimiento, pero también es la vulnerabilidad como acto epistémico. Es recordarnos que investigar, pues es sentir, es sangrar, es palpitar y es resonar. Eso en cuanto al corazón. Y en cuanto a este fondo, hay un fondo, es un textil de una tradición originaria, con sus tramas,
con sus urdimbres, con sus geometrías ancestrales. Y este textil pues nos habla de una memoria colectiva, de los saberes que nos preceden, de las epistemologías pues que han resistido a los siglos de colonización, y cada hilo es una voz, cada color sería una historia, cada patrón es una forma de conocer el mundo pues que no cabe en una ciencia occidental. Y bueno, pues representa este tejido comunitario, estas 16 autoetnografías que se entrelazan como hilos de un mismo telar que nos tejen y nos sostienen. Y entonces el textil pues me simboliza que la resistencia también se teje con paciencia, con saberes heredados, con las manos que crean belleza en medio de la violencia estructural. Y por último, pues estas ondas expansivas en color rojo. Este corazón, desde este corazón emergen ondas rojas, ondas que se expanden hacia los bordes, que atraviesan el textil, que vibran, rojas como la sangre, rojas como la pasión, rojas como la sangre menstrual que marca los ciclos, la sangre derramada también por la violencia, la sangre que late en cada autoetnografía, el rojo de la vitalidad y también del dolor, del amor y también de la rabia. Estas ondas son pues el pulso vital que recorre toda la obra. Son el latido que se convierte en palabra, en texto y en transformación. Son también la expansión del conocimiento encarnado, lo que escribimos desde adentro, que no se queda adentro, sino que resuena, se expande, afecta, contagia y transforma. Son las reverberaciones de nuestra historia personales que tocan lo colectivo, que se vuelven políticas, que generan otras posibilidades de ser y de saber. Y bueno, pues esta portada entonces busca expresar que aquí hay cuerpos que laten, que resisten, aquí hay memorias que sostienen lo que escribimos, aquí hay conocimientos que vibran y se expanden más allá de nosotras mismas. Entonces, pues esta obra de escrituras encarnadas es esto, ¿no? Textos con un pulso vital, tejidos con memoria y vibrando en resistencia. Y gracias a cada una, cada uno, pues por escribir y por leer desde sus propios cuerpos. Que lo disfrutemos mucho. Gracias. Muy bien, entonces pasaríamos al primer eje con Fer. Adelante, Fer. Esta parte será rápida. Estamos tratando de ser muy precisos, breves, 5 minutos cada quien. Son 6 ejes para poder entonces abrir y tener un diálogo muy estimulante. Gracias, Fer. Bueno, primero me voy a robar unos 30 segunditos para expresar mi emoción. Antes de nada, antes de hablar del eje. Decirles, bueno, primero gracias a todas, todos quienes participamos de esta obra colectiva. Y bueno, a mí me emociona mucho porque con las ovularias, desde que yo estoy pues ahí desde el 2017, entonces que me invitaron, entonces tener ya esta obra en conjunto a mí me emociona mucho. Y la otra es por lo que acaba de hablar Gise, ¿no? A ver, cuando nosotros hicimos cuando nos mandó la fotografía para la portada, claro, a mí me pareció como lindísimo, ¿no? Entendí el tema del corazón, sobre todo esto del corazonar, del sentir y pensar que estaba ahí, ¿no? Pero con lo que ahora igual nos acabas como de expresar, me queda mucho más claro. Y sobre todo digo, claro, ahí está, ¿no? En la portada justo es la representación de qué es esta autoetnografía. Entonces, muy emocionada por lo que también Gise ahorita nos acaba de mencionar.
Bueno, ahora sí, vamos a los ejes. Entonces, el primer eje con el que abrimos esta obra colectiva se llama corporalidad, afectividad y sensorialidades. ¿No? En este eje, cuando se hizo el seminario, se convocó a presentar narrativas con y desde el cuerpo, ¿no? Partimos de esto de entender a nuestros cuerpos como territorios que comunican, que resisten, que transgreden. Y pues retomamos un poco también las propuestas de Sara Ahmed, ¿no es cierto? En esta afirmación de que las emociones justamente y las que están ahí en nuestros cuerpos, pues son estas prácticas sociales que también generan múltiples interacciones. Entonces, el proceso de la escritura, sobre todo en este eje, fue como transitar de este yo corporal hacia un yo colectivo, a este sentido de acuerparnos, de reconocer nuestras experiencias individuales, colectivas como políticas, ¿no? Y profundamente subjetivas y cargadas de afecto. Pero también hicimos ahí algunas preguntitas como para ir conversando durante el simposio y nos preguntábamos sobre cómo nuestras sensaciones, emociones, afectos, sensibilidades moldean nuestras historias, ¿no? Y cuál es la dimensión política de estas corporalidades y de los afectos. Y sobre todo, qué desafíos metodológicos y teóricos enfrentamos al escribir sobre nuestras experiencias corporales y afectivas. Para este eje, para este primer capítulo, están tres narrativas. La primera se titula Performar y encarnar autoetnografía del acuerpamiento. En esta narrativa que yo participo, entonces, hablo también desde mi experiencia de participar en la performance denuncia, ¿no? En esto de yo aprender, ¿no? Aprender a la danza, aprender a hacer performance, y mostrar, ¿no es cierto?, también cómo mi cuerpo puede construir estos espacios de resistencia y de memoria. Eh, Reflexiono también cómo las prácticas performáticas visibilizan injusticias, transforman el dolor individual y sobre todo genera esta fuerza colectiva, ¿no? Eh, También busco comprender cómo nuestro cuerpo o nuestros cuerpos en el momento de performar tenemos como esta potencia, ¿no? Y se convierte en este territorio político y epistémico. La segunda narrativa se titula Poemenencia, mi alivio académico durante la investigación sobre mujeres neurodivergentes y altamente sensibles, de Tonantzin Margarita Lascano. ¿No? En esta narrativa nos desplaza hacia otra dimensión de la corporalidad, la experiencia de una mujer neurodivergente y altamente sensible dentro de la estructura académica. Bueno, aquí el cuerpo es afectado por las exigencias productivistas del conocimiento, pero también encuentra en el arte, en la poesía y en la pintura, sobre todo esta vía de expansión y esta vía de alivio, ¿no? Esta propuesta narrativa desafía la rigidez académica porque también incorpora estéticas que permiten sentipensar desde la vulnerabilidad y la sensibilidad. Este trabajo narra sobre la expansión corporal, emocional, sentipensante mediante un experimento de otras estéticas que hablan desde el ser, más desde el ser que desde la aflicción que genera la estructura por estar atravesando, justamente está cursando una maestría en ciencias sociales en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Para eso utiliza el arte como recurso, la poesía como la recupera, ¿no? De algunos escritos de reflexividad poética. Y pues me pareció hermoso también en esta narrativa, que espero la podamos leer todas, todos, las pinturas, ¿no? Las pinturas con las que acompaña el texto y al mismo tiempo evoca las emociones y los pensamientos para dejarnos salir a través de todas estas figuras y colores. Sí, y tenemos una tercera narrativa que se titula Latidos de conexión, una exploración autoetnográfica de los estados oxitocine, oxitocinerger- no puedo, oxitocinérgicos y el poder vinculante justamente de Gisela, ¿no es cierto? Bueno, en este texto también muy hermoso propone una exploración metodológica y conceptual en torno a la autoetnografía evocativa como vía para resignificar la oxitocina, y no solamente como una hormona neuroquímica, como lo dice, sino como una sabiduría bioquímica, una biotecnología del cuidado y un territorio de resistencia somática y política. La autora, desde un enfoque ecofeminista, somático y transdisciplinario, argumenta a estos llamados estados de oxitocina asociados al placer, al apego, a la calma, a la ternura, que pueden ser activados conscientemente como prácticas de cuidado cotidiano.
como vínculo relacional y creación de redes comunitarias, que también desafían las lógicas productivistas, fragmentarias del capitalismo, del patriarcado y del colonialismo. ¿No? La autora nos menciona que no se centra en una descripción autoetnográfica detallada, sino que constituye una primera publicación textual que establece las bases teóricas, metodológicas y políticas del proyecto que lleva a cabo. Reconoce que los desafíos éticos y narrativos de la autoetnografía son un equilibrio entre exposición íntima y cuidado emocional, entre la traducción de vivencias encarnadas a un lenguaje académico. ¿Cómo se logra llegar a eso, no? Y la tensión entre subjetividad y legitimación científica también. Bueno, esta propuesta narrativa nos abre una vía para pensar la conexión entre cuerpo, entre emoción, entre política, como forma de insurgencia bioquímica, como la autora menciona. Nos convoca también a imaginar, a activar comunidades más afectivas, más justas, desde la potencia relacional de la oxitocina. Aquí, en esta narrativa, la autoetnografía se convierte en un método que legitima la experiencia sensorial como conocimiento situado, abriendo la posibilidad de pensar el vínculo y la ternura como formas de insurgencia. En definitiva, estas tres propuestas dialogan con un punto fundamental, que es la corporalidad no está al margen del conocimiento, que el cuerpo siente, recuerda, resiste, vincula, que lo afectivo no es un accesorio, sino una fuerza política, y que la autoetnografía emerge como práctica ética que articula experiencia, reflexión y transformación. Entonces, pues desde este eje, que está en el primer capítulo, nos están invitando a repensar la producción académica también desde la encarnación, a reconocer que pensar también es sentir, como nos decía justo dice aquí cuando nos hablaba de la portada, que investigar también es vincularse y que el cuerpo es un lugar desde donde se gestan otras formas de saber y hacer comunidad. Entonces, bueno, yo muy agradecida también por volver a leer los tres textos, las tres narrativas, a las autoras también por haber aprendido mucho y sobre todo porque también nos dejan aquí varias preguntas sobre todo de la autoetnografía, ¿no? A nosotras creo que en este eje nos implicó mucho esto de cómo al momento de escribir o al momento de empezar a narrar, podemos también no perder esas sensorialidades que tenemos en el cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa al momento de narrar? ¿Cómo podemos expresar esto, ¿no? ¿Cómo no se pueden estar perdiendo justamente estas sensaciones corporales sensitivas, ¿no? Bueno, entonces yo ahí dejo para seguir conversando sobre estas preguntas y pues agradecerles una vez más. Gracias, Per, por este resumen, síntesis de tu eje. Pasamos con Gina. Por favor, adelante. Eje 2. Hola, bueno, muy buenos días. También yo sumarme al agradecimiento. La Aularia es mi casa, entonces es mi lugar de refugio. Comentarles que nosotros convocamos durante el seminario al eje 2, que llevó por título y lleva por título también en el libro, Ética y Trabajo de Cuidados, Salutogénesis y Buen Vivir. En este eje nosotros convocamos a autoetnógrafos y autoetnógrafos para que reflexionáramos sobre cómo compartir etnografías gozosas, en donde los cuidados, la ética de la vida y la salud pueden reconfigurarse a partir de prácticas situadas. Venimos de la encarnación, de la emoción, y entonces nos movíamos a esto, ¿no? A cómo podemos considerar el trabajo como una especie de invocación a la ternura, a los cuidados, y que en ocasiones esto puede constituir también una carga. Ahí, para el seminario, propusimos, que dio pie a las escrituras que ustedes pueden leer en el libro, propusimos unas cuantas preguntas. Entre ellas, nos preguntábamos, ¿cómo contribuye la autoetnografía a pensar nuestra salud de enfermedad? ¿Qué tensiones personales, institucionales, grupales surgen en el proceso de los cuidados? ¿Qué es o cómo vivimos esto de la ética de la vida? ¿Existe una ética de la muerte? ¿Cómo son las estrategias para el buen vivir? Y bueno, nosotros recibimos un conjunto de contribuciones y las que se encuentran en el libro son tres. Una que tiene que ver con la que escribió, espero pronunciar bien el apellido y si no, bueno, lo pronuncio a la mexicana, que es el texto de María Nicole Teurbar y se llama La escritura curativa desde la cama del hospital. Ella ahí nos cuenta cómo, estando diagnosticada con una enfermedad grave,
estando en el hospital, la autoetnografía es un proceso sanador, ¿verdad? Entonces, imperdible. Luego tenemos otro texto que se llama Vejeces y Memorias Colectivas en la Periferia Urbana, una autoetnografía desde la Villa de Guadalupe en Zapopan. En este texto, Mayra Jocelyn Tapia Reyes nos da cuenta de un grupo, de un taller de mujeres adultas mayores y la vivencia que ella acompaña y la existencia de camaradería, de roles y de emociones y de procesos de salud, ¿no? Y de cuidados. Entonces también es un texto muy valioso, con también amplias referencias bibliográficas que vale la pena. Y bueno, finalmente está el texto de Georgina Vega, su servidora, que se llama El proceso de cuidados, ser madre de la clase trabajadora. Y bueno, pues ahí yo intento hacer una reflexión sobre pues lo cansado que es, aunque uno produzca mucha oxitocina y quiera ser muy feliz, a veces tener una condición de clase y racial y étnica y del lugar de haber nacido, que bueno, pues te coloca a veces no en condiciones tan saludables, pero que hay un esfuerzo permanente y social por permanecer bien, por avanzar y por amar, ¿verdad? Pues bueno, yo invitarles a leer los textos del capítulo 2 y pues muchas gracias. Gracias, Gina. Pasamos entonces con Helen, identidades y la construcción del yo. Helen. Hola, bueno, este bloque es muy lindo. También tenemos 3 trabajos. El primero titulado Yo también fui la hija perfecta del heteropatriarcado, de Carol Fabiola Penilla Becerra. El tercero, Tejer con ellas, tejer sin patrón, una investigación que se convirtió en encuentro, confianza y transformación, que veo que Andrea está aquí conectada. Qué bueno que te viniste a escuchar la presentación del libro. Y un último de Areta Stefano Velo, que ella es brasileña y el texto se llama Trayectoria autoetnográfica en la conformación continua del profesorado de inglés para fines específicos. Y bueno, algo que leyendo los textos de las compañeras resalta es la forma que justamente ellas nos narran cómo sus identidades se conforman y se reconfiguran a partir de sus experiencias de vida, ¿no? En el caso de Carol, que nos habla más sobre esta, pues, una narrativa muy centrada en cómo la educación que ella tuvo, pues, determinó ciertas prácticas, ciertas elecciones de pareja y cómo todo esto al final se lo cuestiona y termina de una manera muy interesante el texto porque a pesar de que pareciera, pues, que hay un cierto enojo al respecto, también ella pues muestra esa añoranza, ¿no? De que pueda ser posible una reconfiguración de las relaciones de género y otras formas de educar para la sexualidad, ¿no? Que no sean estas, estas formas de sometimiento hacia la mujer que ella experimentó, sino que también pues habrá otras formas, ¿no? De reconfigurar la relación entre géneros y que la educación juega un papel clave en ello, ¿no? Entonces, bueno, nos deja esa reflexión la compañera. Y en el caso de aquí la compañera Andrea Alejandra, nos hace una narrativa muy, muy linda que yo creo que todos los que hemos hecho trabajo en campo hemos vivido experiencias muy cercanas y bueno, leerla me provocó mucha memoria, ¿no? De mis propias experiencias, sobre todo las primeras, ¿no? Que son como las que marcan mucho nuestro estilo y nuestra forma de hacer investigación. Y bueno, en el caso de la compañera Andrea, ella nos narra un poco sobre esta metodología, la investigación basada en la comunidad, que fue como su metodología principal, y también nos va haciendo una inmersión, ¿no? En cómo el trabajo de campo le atraviesa toda la experiencia y la va perfilando, ¿no? Para esa construcción de confianza, donde ella va descubriendo la importancia de la paciencia y toda una serie de elementos que a ella le permiten compenetrar en la comunidad y ser incluso cuidada por la comunidad, ¿no? Hasta cierto momento, ¿no? Que ella nos narra. Y algo muy, muy cierto que ella dice, y creo que me parece que lo describe de una manera muy atinada, es cómo la investigación comprometida pues no se hace desde la objetividad y desde la neutralidad, sino desde
el comprometerse, ¿no? Y desde tener una mirada desde adentro, ¿no? Con esos afectos que se van desencadenando. Y bueno, creo que otra parte que yo rescato mucho del texto de Alejandra es también cómo nos pone a reflexionar cómo las etapas de vida también nos van cambiando las lecturas de la investigación, ¿no? En este caso, el convertirse en madre durante el proceso de análisis de la información, pues le da un giro a su interpretación y a su mirada, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta narrativa, yo creo que a todas las que hemos hecho investigación nos hace mucho sentido y creo que lo hace de una manera muy linda y nos recuerda, pues, que también somos personas trabajando con personas, ¿no? Creo que esa es la parte que más me gusta de su trabajo. Y bueno, finalmente la compañera Areta Stefane Velo, que nos narra una trayectoria muy común para quienes vienen de familias humildes, en donde pues el estudio no siempre está en el horizonte y bueno, ella nos narra todas las vicisitudes que tuvo que enfrentar y cómo ella fue reconfigurando esa identidad de mujer que pareciera que la vida la proyectaba a ser pues siempre pobre y que ella decide hacer un giro importante y pues todo lo que la obligó a modificar ese giro, ¿no? Y me gusta mucho cómo Areta describe que para encontrar esa autenticidad que considera ella la distingue de otros profesores, pues justamente es esa historia de esfuerzo y de trabajo lo que le permite tener un sello, una, pues un distintivo, ¿no? En la manera de hacer la docencia como profesora de inglés, ¿no? Y gracias pues a esa historia y esas dificultades que ella pasó, ¿no? Que también las valora y considera que la comparación no es algo que le haya ayudado para poder desarrollar esa autenticidad, ¿no? Sino al contrario, el no compararse le permitió a florecer ella como profesora. Y bueno, básicamente estas son nuestras tres narrativas, muy lindas ellas, y nos dejan reflexionando mucho en cómo la etnografía nos permite abrir esta puerta para poder reflexionar la propia historia y encontrar en ella elementos transformadores y potentes, ¿no? Para poder continuar en estas praxis. Así que muchísimas gracias. Gracias, Felicidades. Helen. Para los que acaban de llegar o llegaron un poco tarde, estamos repasando breves resúmenes de los ejes que estructuran pues, la propuesta del libro que tenemos y que resultaron del simposio. Entonces faltan tres, la cuarta es con Oli, adelante. Bueno, el apartado 4 se llamó Reflexividad metodológica y el análisis de implicaciones. Y acá la invitación pues era pensarnos no solo cuando estamos diciendo abiertamente vamos a hacer autoetnografía, sino cómo se vuelve también un instrumento, un acompañante para eso, para poder dar cuenta de aquello que nos implica en cualquier labor que hacemos y para la vigilancia epistémica, ¿no? De ese modo, pues conecta con todos los otros apartados, pero le dimos un lugar específico, ¿no? Acá hay dos trabajos. Uno es de la compañera, ay, me puse nerviosa ya ven, María Josefina Lacorte, y se llama Reconstruyendo mi experiencia como investigadora, un viaje autoetnográfico de acción y prácticas situadas. En este texto, pues obviamente la autora va reconstruyendo su historia como investigadora militante en escenarios institucionales educativos en Venezuela. Ella nos propone un análisis hermenéutico fenomenológico del que destaca 4 temas fuerza, le dice ella, y ahí sí la voy a citar, ¿no? El primero, cómo el contexto educativo condiciona la praxis investigativa. El 2, la investigación que se configura en una praxis de acción reflexiva. El 3, la investigación que transformó al sujeto en un ser en permanente autoformación con la literatura como mediadora.
3, la investigación transformó al sujeto. Ay, eso ya se les leí, perdón. 4, se enfrentó a la soledad y resistencia de adoptar formas otras de investigar. Y aquí me parece, conectamos todas, ¿no? De pronto, entre tantas resistencias en nuestras geografías, para otras formas de saber, otras epistemologías, formas creativas de hacer investigación, pues me parece que es que nos vamos encontrando y conectamos con la experiencia de las compañeras, ¿no? Y el otro texto en este apartado es mío y le llamé En espirales, vuelta, pausa y conversar. Y allí les invito a acompañarme, pues también en una trayectoria de irme haciendo autoetnógrafa. En él procuro reconocer las pausas que eso supone y los intentos de transmitir la práctica, el ejercicio, no sé, ya el método, el proceso de la autoetnografía, ¿no? Busco dar cuenta de cómo para mí la autoetnografía ha sido un ejercicio colectivo que posibilita hacerme consciente de las implicaciones en mi quehacer. Acá está enfocado como investigadora, pero también como docente, como académica, como ser humano, caray. Y como, al contrario de lo que podría pensarse, la autoetnografía ha sido un espacio de escucha colectivo, colaborativo. Y por eso sumamente rico, ¿no? Si lo hubiese hecho sola, muy probablemente jamás hubiera podido dar cuenta de mis implicaciones inconscientes. Entonces, bueno, la invitación a leerlos, a acompañarnos en estos trayectos. Gracias, Oli. Seguimos entonces con Alma Leticia Flores. Alma. Muy bien. Bueno, en este eje 5 del libro, que se denomina, bueno, que se tituló como Descolonizar el conocimiento y las instituciones, nos permite desde la autoetnografía hacer un ejercicio crítico, reflexivo, muy potente porque nos permite reconocer las tensiones y los retos que tenemos. Muchos de los que estamos participando en este seminario somos docentes, somos académicos y bueno, y la etnografía, la autoetnografía nos permite usarla como una herramienta crítica para visibilizar nuestras experiencias, ¿no? Una de las preguntas que surge ya cuando ve en conjunto los tres textos que componen esta sección, pues relacionada precisamente con el título del eje, es ¿qué implica descolonizar la enseñanza y el conocer cuando habitamos instituciones que aún reproducen la colonialidad del saber, ¿no? Entonces, estos tres textos que les comento, voy a empezar con el de Enrique, donde él introduce la performance autoetnográfica como una metodología para interrogar la historia y las corporalidades en contextos de dominación colonial. Su propuesta dialoga con enfoques fenomenológicos y estudios sobre la corporalidad para mostrar que el cuerpo no es solo objeto de análisis, sino archivo histórico y dispositivo político. El performance se convierte en un espacio de experimentación metodológica que permite confrontar hipótesis historiográficas sobre lo indígena, lo afro, lo mestizo en América. Aquí, descolonizar es también disputar las formas tradicionales de producir la historia, ¿no? En una disciplina tan particular en sus formas de hacer, el usar la autoetnografía reconoce en el propio cuerpo pues estas tensiones y estos retos de hacerlo diferente. En el caso del texto de Moisés Cadena, que por aquí veo que está también, ojalá más adelante también tengo oportunidad de comentar al respecto, se centra en la dimensión relacional del aula y propone la producción horizontal del conocimiento, inspirando en la noción de igualdad discursiva y autonomía de la propia mirada, y plantea el diálogo como un elemento incluso de conflicto,
como una condición para lograr esa emancipación pedagógica, ¿no? Y a través de la inclusión de la voz estudiantil en los procesos autoetnográficos, se cuestiona prácticas autoritarias que se han naturalizado y se abre paso a un tercer texto que se construye de manera colectiva, ¿no? Entonces, en este caso, el descolonizar implica reconocer que el conocimiento no se transmite, se negocia, se comparte y se crea en común. Y bueno, ya el último de los textos que está en esta sección, se plantea la autoetnografía, que bueno, en este caso es el de yo, el de mí, como una herramienta crítica reflexiva en la docencia universitaria, ¿no? Donde el descolonizar la enseñanza implica romper con modelos verticales, cientifistas y transmisivos, es decir, la crítica y el cuestionamiento de estos elementos presentes en el discurso de la ciencia, de la investigación, a través de prácticas que se dialogan desde el territorio, desde los encuentros en comunidades y desde metodologías participativas, donde se proponen pedagogías en el aula, las pedagogías que se proponen en el aula se convierten en un espacio de co-construcción pues del saber, ¿no? Entonces, el conjunto, los tres textos muestran que descolonizar no es un acto retórico, ni externo a las instituciones, sino es una práctica que se sitúa a través del aula, de los cuerpos, de la escritura. Es un tanto una disputa cotidiana que transforma las relaciones entre el saber, el poder y la transformación. Y la autoetnografía nos permitió sentir, pensar sobre eso y también fue un desahogo, un descanso y un reconocernos, ¿no? Que compartimos pues mucho de esto. Bueno, muy bien, Alma, gracias. Y pasamos entonces al último eje de esta colección, bueno, de la obra. Dani, adelante. Gracias, Susan. Gracias, compañeras. Bueno, cerramos con el eje 6, que se llama Violencias Políticas y Organización Comunitaria. Y este eje tiene dos obras que yo considero no son solamente textos autoetnográficos, sino heridas abiertas. Son intentos de nombrar lo innombrable. Son ejercicios de memoria y de duelo en un país donde la violencia se ha vuelto paisaje cotidiano. En el primer texto, que es de Sandra Ordaz, que está aquí, espero que ahorita habla, se llama Cambios tras una ausencia. Lo escribí para que no pasara eso, pero bueno, ahí voy. Ese texto nos sitúa frente a una de las experiencias más devastadoras de nuestro tiempo: la desaparición de un ser querido. Sandra reflexiona sobre lo que ella llama una pérdida ambigua. Su hermano ya no está físicamente, pero tampoco está definitivamente muerto. Habita una zona insoportable entre la presencia y la ausencia. En su narrativa sentimos la tormenta del no saber, la espera interminable, la fractura del tiempo. Pero también presenciamos su transformación de hermana a hermana buscadora. Nos permite asomarnos a lo que significa buscar entre trámites, indiferencias institucionales, negligencias, rumores y silencios. Buscar en una realidad donde, como ella escribe, se vive en una dualidad entre el efímero y lo eterno. Su autoetnografía no es solo testimonio, es acto político y acto de cuidado. Escribir se vuelve una forma de sostener la memoria de su hermano, de resistir la normalización de la violencia y también de iniciar un proceso de sanación. Sandra comparte su historia con la esperanza de que otras personas con seres queridos desaparecidos
se identifican de alguna forma con su narrativa de esta vivencia tan terrorífica, pero cada vez más común en México. El último texto de la compilación es el mío. Se llama Navegando las sombras de la violencia entre el sentido de inutilidad y el síndrome de Salvadora Blanca. En él narro los dos homicidios de 2 exalumnos míos, seres queridos cuyas vidas quedaron atrapadas en redes de corrupción, impunidad y violencias crónicas. Violencias que no son excepcionales, sino estructurales. Violencias que atraviesan los barrios, las instituciones y todas nuestras vidas cotidianas. También retomo mi historia como mujer blanca, privilegiada, proveniente de Estados Unidos, que llegó a México hace 25 años con el deseo, quizás ingenuo, quizás arrogante, de contribuir a la construcción de paz y justicia social como educadora de calle. Exploro la teoría de la blanquitud, pero también exploro mis propias prácticas, el impulso de salvar, de intervenir, de creer que podría resolver aquello que en realidad requiere procesos colectivos, horizontales y profundamente situados. También comparto mis esfuerzos por asumir un rol distinto, no el de salvadora, protagonista, sino el de aliada, siendo facilitadora de un programa de educación carcelario Inside Out, donde he aprendido que la transformación no se impone, se teje en relaciones. Con estos 2 últimos textos, Sandra y yo nos encontramos en el duelo, en la sensación de impotencia, en la experiencia de habitar un país atravesado por múltiples violencias crónicas, pero también nos encontramos en la búsqueda de sentido, en la pregunta por cómo seguir viviendo, enseñando, acompañando, investigando, cuando el horror toca nuestras vidas de manera tan directa. Hace 4 días vivimos el terror de los narcobloqueos en México, una experiencia que nos recuerda que estas autoetnografías no hablan de algo lejano o abstracto, hablan de nuestra cotidianidad, de la fragilidad de nuestras certezas y de la urgencia de no acostumbrarnos. La autoetnografía en estos últimos textos aparece como un acto de resistencia frente a la normalización de la violencia y al olvido, como una herramienta para nombrar el dolor sin romantizarlo, como una práctica para sanar el duelo y también como una invitación para preguntarnos qué hacemos con lo que sabemos, cómo habitamos nuestros privilegios, nuestras pérdidas, nuestras complicidades y nuestras esperanzas. Entonces, con estas inquietudes, devuelvo el micrófono a nuestra querida Susan para abrir el diálogo con las y los demás autores y con todas las demás personas que nos acompañan hoy. Gracias. Gracias a ti, Daniela. Y efectivamente, la autoetnografía es un medio que revele nuestras implicaciones, ¿no? En lo que estamos haciendo, sean estas tan, pues, tan brutales, tan terribles como las que acaba de mencionar Dani. Y que estoy viendo a Sandra aquí. Muchas gracias, Sandra, por estar. Y también me hace recordar que con este grupo de ovularias tuvimos una presentación en LASA. Y ahí, nada más el título, ¿no? Porque estábamos en esa presentación, fue 2020, justamente el primer congreso de LASA virtual. Y iba a estar en Guadalajara, entonces virtualmente nos conectamos, si se acuerdan. Y el título era una pregunta sobre, estamos entre el posicionamiento y el acompañamiento, ¿no? Y eso ni sin negar que también hacemos autoetnografía para posicionarnos y decir dónde estamos y con quiénes estamos, también estamos acompañando en la mayoría de los casos, otros, ¿no? Otros grupos, otros colectivos, otras personas de esa cotidianidad y pues nos llenamos de tristeza, pero también de
de ira, ¿verdad? Situaciones que nos impactan directamente y esperamos que, bueno, en esta colección, en esta obra, las lecturas múltiples y diversas que ustedes van a volver a hacer y otros nuevamente van a consultar el texto, pues identificándose con algunas y no otras y así, pues eso es, esperamos pues que sigamos escribiendo autoetnografía. Y con eso quiero abrir al diálogo. Es una invitación a las y los autores, a la vez el público. Nos gustaría tal vez empezar con los quienes han participado en esta obra, en todo su proceso, pero desde luego pues vamos a, pues qué sé yo, aprovechar la mano, no sé si así funciona en esta. O levantan la mano y trataremos de responder. Y quiero también, antes de empezar, agradecer a cada una de las obularias su dedicación, su compromiso, su toda su inteligencia para abordar y cuidar, ¿verdad? Cuidar esta obra que pues con ella nos hemos encariñado y esperamos que también ustedes. Adelante, ¿quién quisiera tomar? Y bueno, pedimos que sean breves, ¿verdad? Más o menos breves para poder dar, tenemos ¿cómo son? Una hora, o tenemos prácticamente una hora, entonces, adelante. A ver, Sandra, adelante. Hola, buenos días, bueno, ya casi tardes. Este, pues quisiera primero que nada agradecerles por la oportunidad de la participación. La verdad es que es una experiencia diferente, pero es una experiencia muy grata para mí. Agradezco mucho la presentación de mi artículo por parte de la compañera, Daniel, que la verdad es que creo que no pude haberlo yo explicado de una mejor manera, que como ella me apoyó a hacerlo. La verdad es que cuando a mí me invitan a hacer pues este pequeño artículo, por llamarlo así, yo tuve mucha duda de hacerlo porque yo no me sentía todavía como muy lista de contar mi historia de una manera a lo mejor un poco más organizada, por decirlo así, porque pues yo tras la pérdida de mi hermano y el haberlo recuperado a nuestro núcleo familiar, yo decidí como marcar un antes, un después y retomar mi vida de nuevo, y parte de mi proceso fue como sanarlo, ya no reviviendo tanto la historia que tuve que revivir por pues 2 años y medio casi todos los días entre una institución y otra, ¿no? Que se les olvidaba qué es lo que de repente había pasado en el expediente de mi hermano. Entonces como que el sentarme y escribir todo esto, pues sí fue muy complicado para mí, pero creo que también me motivó el hecho de concientizar una de las grandes problemáticas que estamos viviendo actualmente, y que, como dice Daniel, no es una realidad muy lejana, que incluso ahora que, retomando un poquito lo que ella mencionaba de lo que acabamos de vivir este fin de semana, a mí me llegó otra vez como a revivir el terror de lo que es vivir la desaparición, porque yo llegué a encontrarme con noticias sobre que incluso en esta ocasión estuvieron llevándose a personas para reclutar, y que es misma parte del fenómeno de la desaparición, ¿no? Entonces, como que el seguir como con la realidad tan latente y con el miedo de nuevo a que pudiera sucederle a alguien más de mi familia ahora con este evento que sucedió el fin de semana, pues como que es muy complicado tratar de explicar a lo mejor en unas líneas todo lo que se llega a vivir dentro de esta problemática tan grave que estamos viviendo, y que también traté como de concientizar esta parte de cómo llega a ser incluso un reto
muy grande el luchar contra las instituciones y que al final de cuentas uno tiene que buscar otras redes de apoyos que es como la organización social, ¿no? Que va hacia esta línea del último capítulo del libro. Y pues bueno, nada más que agradecerles pues por leer mi historia, que a lo mejor fue una manera muy breve de poderla plasmar, pero sí con todo el corazón y todas las ganas de concientizar de la grave problemática que vivimos, y más porque tal vez mi historia solo está contada desde una posición de una hermana, pero la historia contada desde la posición de una mamá es incluso todavía más desgarradora o más impactante. Entonces, sí tenemos que trabajar como sociedad en este fenómeno tan triste y difícil que pues seguimos teniendo a la orden del día todos los días. Gracias. Gracias a ti, Sandra. A ver, el micrófono está abierto. Quedamos muy impactadas, ¿verdad? Creo que Daniel acaba de poner en el chat la obra, el PDF. ¿Es cierto? Medio no sé. Sí. Sí, ahí está la liga, lo puso Oli y yo Ajá. lo aclaré, creo que todos pueden acceder. Sí. ¿Quieres aprovechar para decir nada más cómo pensamos distribuirlo o así? Allá veo que hay dos personas que quisieran hablar. Sí, Helen y luego Rosy, ¿no? Sí. Rosy, empezamos y luego Helen. Sí, gracias. Bueno, muy agradecida porque pude estar con ustedes. Recién las encuentro y bueno, yo pedí información de Saltillo por si no sabían quién soy. Bueno, yo soy una maestra que trabajo en la Escuela Normal Superior. Trabajamos en horario vespertino nocturno con jóvenes que trabajan y estudian y también adultos. Fue una escuela diseñada para que estas personas pues pudieran estudiar, ¿verdad? Entonces, bueno, yo me incorporé a esta escuela no hace mucho tiempo y estamos explorando, queremos aprender sobre lo que es la autoetnografía y por eso me atreví a pedir, pues, juntarme con ustedes un poco, ¿verdad? Para aprender cómo lo han hecho y bueno, y yo sí tengo algunas preguntas. Primero me encantaría compartir con mis estudiantes esta reunión que a mí me parece muy linda porque da un panorama muy claro de qué es cómo es que se acerca uno a la autoetnografía. Entonces, sí, quisiera ver si pudiéramos tener el video y yo lo pudiera compartir y presentarlo en mi clase para que mis estudiantes y yo pues iniciemos otra vez a entender de qué se trata. Y también me gustaría preguntarles cuáles serían las lecturas que nos iniciarían en la autoetnografía, o sea, que estaría bien empezar para estudiar. Y bueno, felicitar, me encantó la portada, está padrísima, y todos los capítulos o los temas que trabajaron, bueno, de cada uno se me ocurrían cosas, ¿no? Y también porque yo pertenezco al cuerpo académico, al grupo que hacemos investigación en mi escuela y también ir incorporando esta alternativa como una manera de hacer investigación, pero humanizada, diría yo, ¿no? Con el corazón en la mano, como están hablando, y validar pues los sentimientos, las experiencias que vivimos cada uno, ¿no? Entonces,
pues bueno, lo dejo en si me pueden compartir el video si no les molesta. Y bueno, no lo voy a difundir solo en el salón. Y bueno, lo que nos junten y nos compartan, pues es muy bienvenido y gracias por el libro. Gracias. Gracias, Rosy. Aprovecho para responder parcialmente a tus inquietudes. Tenemos un Facebook, una página en Facebook y ahí están varios elementos, recursos, una bibliografía básica. También liga a un Google Drive donde se encuentran algunas de las obras más importantes que hemos visto a lo largo de estos casi 10 años, chicas. Am, y bueno, sí, hay que consultar. Creo que también los videos están en el Facebook, pero bueno, me lo van a, sí, te están confirmando, creo, sí, sí están ahí y es el nombre de creo que se dice Seminario Internacional Autoetnografías en Diálogo, así se llama en Facebook o alguien puede poner la liga, por favor, en el chat. Entonces, ¿quién más había levantado? Helen, ¿pediste la palabra? Sí, sí, yo quería comentar que pues siempre ha sido como muy inspirador y creo que eso es uno de los encantos de la autoetnografía, el poder escuchar a las compañeras, a los compañeros. A veces pienso que la autoetnografía es como una forma, ¿no? De ir quitándole capas a una cebolla y ir entendiendo cómo se van configurando experiencias más allá de, pues sobre todo porque hay que señalar, pues que esta es una práctica como muy centrada en los que hacemos academia, pero como en el caso de Sandra, que no está en la academia, pero que esta le resulta una herramienta para reorganizar, reacomodar, configurar un proceso doloroso, pues yo creo que cada vez lo encuentro más como una herramienta de diálogo de adentro hacia afuera y de ida y vuelta, ¿no? Creo que ya no se escapa de las manos de la academia y se vuelve un instrumento para algo que dijo la compañera, ¿no? Para validar sentimientos y experiencias, porque creo que eso es algo que a todos por cuestión cultural, y aquí estamos muchos latinoamericanos, pareciera, ¿no? Que muchos traemos como esa carga colonial de invalidación, de exclusión, de todas, sin importar el color de piel. Y creo que la autoetnografía abre una puerta para poder escucharnos, pero también es como una escucha hacia adentro. O sea, uno escribe, pero luego te lees, ¿no? Y esa retroalimentación, este, es parte como esa magia de la autoetnografía que nos permite conocernos hacia afuera, pero también hacia adentro. Y ahí creo que yo encuentro una de sus funciones más importantes. Yo alguna vez, cuando nos reuníamos para escribir y leer nuestras autoetnografías, yo decía, bueno, es que esta debe ser como una terapia muy intelectualizada, ¿no? Donde en lugar de decirlo, lo escribes y luego lo lees y luego lo comentas como si fuera una lectura. O sea, era como raro, ¿no? Empezar a hacer esta dinámica de grupo, pero era tan desahogador y sí era muy terapéutico, la verdad, ¿no? Poderlo sacar primero en un papel y después espejearte con las compañeras. Y ahora que esto ha tomado una dimensión más, pues más allá de las fronteras físicas, yo creo que es muy emocionante y escuchar a la compañera Rosy que lo quiere llevar a los jóvenes, yo creo que es una herramienta valiosísima en este momento. Yo creo que es una de estos instrumentos que nos permiten poner en orden las ideas, podernos ver hacia adentro, dejar que fluya las ideas y en un momento en el que la tecnología nos está quitando totalmente la posibilidad de creatividad, ya todo está como ahí, ¿no? Y creo que la autoetnografía nos recuerda nuestra humanidad, nuestra sensibilidad. La originalidad, ¿no? Me recuerdo a una de las compañeras que escribieron a Areta, ¿no? De cómo no necesitamos compararnos para encontrarnos auténticos. Y creo que la autoetnografía es una herramienta fantástica para los jóvenes, ¿no? En este momento en que parecía que tienen que cumplir con tantos estereotipos,
pues de repente escribir y narrar tu propia historia, te das cuenta que es una historia única, irrepetible. Y eso creo que es una de las grandes virtudes de la autoetnografía, ¿no? De sabernos un libro y que cada autoetnografía es un pequeño nada, ¿no? De ese libro tan grande que somos. Y bueno, para los jóvenes yo lo veo cada vez como una herramienta súper pertinente, súper necesaria y qué bello, Rosy, que la estás utilizando. Me emociona y agradezco también pues todo el esfuerzo de mis compañeras, que yo tengo que confesar que ellas son las luchonas de la autoetnografía. Yo me sumo a la trinchera cuando se necesite, pero la verdad es que mis compañeras han estado como sacando a flote todo esto y bueno, las admiro, las quiero un montón y dejo la palabra para que alguien más participe. Gracias. Gracias, Helen. La que tiene su mano levantada es Verónica Ortiz, que me da muchísimo gusto. Es egresada de del doctorado de Ciencias Occidente y dice que ha intentado llegar como un poco como Rosy, que estaba ocupada en las tardes, porque nos hemos reunido en las tardes y ahora aprovechó la oportunidad. Muchas gracias. Adelante, Verónica. Hola, buenas tardes ya. Qué gusto reencontrarnos acá con algunas colegas ya que hemos tenido oportunidad de estar en otros espacios. Pues yo me sumo también a estas pues felicitaciones, pero también reflexiones que hacen y a mí me hacía mucho sentido ahora lo que comentaba Helen respecto a cómo nos podemos espejear, ¿no? Yo escuchaba ahora las pues las participaciones previas sobre los contenidos de los capítulos de este libro y me hacían mucho sentido, ¿no? Cuando hablaban de las resistencias. En mi caso, pues yo estoy desde trabajando en una institución universitaria y pues hablar de autoetnografía en estos espacios es así, pues motivo de mucha resistencia cuando se plantea, por ejemplo, hacer algún ejercicio autoetnográfico o incorporarlo en un proceso de titulación o de investigación, pues no les resuena tanto, ¿no? Igual que en otros espacios hay que, pues, buscar esa posible reconocimiento de la autoetnografía como una forma de hacer investigación, pero no solamente de la que extrae, sino de la que también nos permite pues dar parte de nosotros desde la conciencia, ¿no? Decían hace rato también, nos hace más conscientes de lo que estamos haciendo. En mi caso, así fue. Yo agradezco a Susan la motivación que me llevó a hacer mi ejercicio autoetnográfico durante el proceso de la realización de tesis del doctorado, porque no entendía cuando ella me decía, estás pensando desde la institución y no desde las personas, ¿no? Y cuando hice este ejercicio autoetnográfico, me permitió darme cuenta que en efecto a mí me preocupaba más lo que la institución estaba esperando de los estudiantes o cómo fueran los estudiantes, a lo que los estudiantes realmente necesitaban o podrían estar aspirando, podrían estar pensando, ¿no? Y ahí pues de pensar en hacer una reflexión desde la institución, pues cambió todo. Y no solamente, digamos, en este proceso de titulación, ¿no? A partir de allí, en mi caso, pues intento, ¿no? Cada que hago algo, cada que propongo alguna actividad para mis estudiantes o así, pues siempre pues pienso más en ellos que si me va a dar una constancia o me va a dar puntitos, ¿no? Siempre busco generar como ahora esa posible grieta, ¿no? En donde los estudiantes también pudieran eh, pues expresarse, ¿no? Hablar sobre ellas, sobre ellos, sobre sus miedos, sobre sus inquietudes las propias inquietudes desde su juventud, pero también desde su, pues ahora, formación profesional. Así que pues agradezco a quienes han compartido ahora, quienes han escrito en este texto, pero sobre todo pues a quienes siguen siendo pioneras en esta cuestión de la autoetnografía, porque pues aún queda mucho para trabajar. Gracias por el espacio. Gracias, Vero, gracias. A ver, ¿quién sigue? A ver, Moisés, por favor.
Bueno, buenas tardes. ¿Sí se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes honestamente, me siento un poco nervioso. No sé en qué momento llegué hasta este lugar, en este espacio. Pero sin embargo, muchas gracias. Quiero agradecer también a la doctora Georgina Vega, que por ahí, nos extendió una invitación. Y en algún momento no creí que pudiera llegar a más, pero estar aquí creo que para mí es bastante este, gratificante. Y bueno, pues hablarles sobre mi proceso en la etnografía. Creo que estoy empezando yo en esta parte autoetnográfica. Creo que como una herramienta, como un proceso vivo, así yo lo conceptualizo como un proceso vivo, que está viviente, que genera vida. Y creo que es tan necesaria en estos momentos actuales donde estamos. Yo soy profesor de preparatoria y a mí me toca esta parte de formar estudiantes para una vida profesional, empezar a inculcarles a qué se van a dedicar, cómo es el mundo. Y de alguna manera es estar en esta frontera de ver sus sueños, ¿no? Lo que quieren ser, lo que aspiran a ser, lo que el mismo medio social les va a permitir ser, incluso lo que las mismas instituciones, ya sea la familia, las escuelas, los amigos, las mismas redes sociales les permiten, les plasman. Y en este sentido, creo que la autonografía me permitió, pues primeramente como que hacer un ejercicio hacia adentro de mí, este, pues reconocerme como, ahora sí como desde mi privilegio como hombre cis, estar en estas fronteras entre lo emocional, lo intelectual, ¿no? Creo que de alguna manera los hombres tenemos esta carga de ser intelectuales, valientes, ser los líderes, y pocas veces se nos da la chance de experimentar las emociones, y creo que de alguna manera, y a veces, y lo sigo pensando, me mueve mucho mi cuerpo, entrar en el terreno emocional, principalmente porque es algo que normalmente no se me había permitido, lo digo a título personal, y porque en la academia, por otro lado, el ser emocional tampoco es algo bastante permitido. Y el entrar en esta parte personal, pues creo que me ha servido como una herramienta para comprender a los y las estudiantes y les estudiantes, en el sentido de que, así como dice el maestro Pablo Freire, enseñar exige el saber escuchar y escucharse, ¿no? Y creo que la autonografía me permitió tener esta visión, sacar conocimientos de mi experiencia, ser una herramienta para comprender. Yo le puse a mi trabajo un tema un poco arriesgado, sentirme para sentir, y creo que eso es una parte que sí logré experimentar, porque permitirme sentir me acercó a sentir lo que algunos estudiantes sienten en las aulas de clase, la impotencia cuando no tienen dinero para comprarse un lonche, cuando no tienen dinero para el transporte público y se tienen que ir caminando, cuando no tienen internet en sus casas, cuando les falta la computadora, cuando les falla el celular, sentir esas impotencias que muchas veces el mismo sistema educativo invisibiliza en nombre del progreso, ¿no? Esos ideales, y ver las luchas de los estudiantes, de los y las estudiantes en el día a día. Creo que me llena y me lleva al pasado, ¿no? En este ejercicio, pues sí, de repente sí viajé a mi pasado, un pasado de lucha económica, lucha emocional, lucha mental. Y pues muchas gracias, creo que agradezco esta oportunidad porque me sirvió a mí, y espero que pues sirva a algunas otras personas que si pueden tomar un poquito de la lectura, pues qué bien, ¿no? Y pues muchas gracias por este espacio, y qué bueno, ¿no? Que me permitan estar aquí. Gracias. Gracias, Moisés. Y pasamos a ver Dani Carvajal, no la otra Dani.
Dani. Bueno, muchas gracias. Estoy súper contenta de escucharlas, de conocerlas. Quiero agradecerle a Fer Solórzano que me compartió la invitación para hoy. Yo estoy haciendo mi investigación doctoral sobre el bordado político colectivo en Latinoamérica y es un proceso del que hago parte también, es decir, hago parte de una organización de mujeres que bordamos. Desde el activismo y los feminismos, entonces por intuición y básicos conocimientos entendí desde el principio que se trataría de una autoetnografía, pero con pocas herramientas, pues empecé a acercarme a esta práctica y la verdad que escucharlas va haciendo como clic y como haciendo mucho sentido a las mismas preguntas a las que me he enfrentado en el trabajo de campo, en las dificultades de pensar la autoetnografía como desde el punto de vista ético, epistemológico, muchos cuestionamientos, muchas tensiones también de lo que implica exponerse en el trabajo de investigación, pero también lo que implica pensar, investigar con las amigas o a las amigas y todos los afectos que hay ahí y todas las distancias también que se crean en con esos vínculos cuando hay un proceso de investigación académica. Entonces han sido muy inspiradoras, quería compartirles de eso, agradecerles y pues también muy interesada en continuar escuchándolas, siguiendo los seminarios que ahora veo que están también en YouTube y compartiendo bibliografía, porque creo que este es el camino metodológico que más hace sentido, digamos, en estos tiempos donde creo el vínculo, el tendernos puentes, el escucharnos es esencial, ¿no? Es vital. Eso, muchas gracias. Gracias, sí, sí es cierto, eso es una forma de vincularnos y eso es lo esencial también, lo que es lo que hace autoetnografía vital también. Sí vi. Helen, ¿pusiste la mano o Dani? La otra Dani. No, no fui yo. Fer. Soy yo. Bueno, es que no sé qué pasó. Se me... Ya, Adelante. yo quería compartir algo porque creo que en algunas de las conversas que hemos tenido, seminarios, hay alguna pregunta que siempre se repite y es ¿cómo empezamos a hacer autoetnografía o cómo se hace autoetnografía o qué se necesita para hacer autoetnografía? Entonces, a veces a mí se me ha complicado también, claro, responder porque no es que somos expertas, ahí Susan, también quien nos ha, pues, ha enseñado, ha indicado, ¿no es cierto? Entonces, a mí se me ha hecho como súper complicado porque a la final hay como estos metodologías diversas que también, ¿no? Y mencionaba esto porque justo en el Seminario Internacional de Autoetnografía, que es pues, que creo que va a ser pronto también en mayo, que se realiza ahí de modo virtual, donde se convoca a varios países y ahí ya se ve como una diversidad, ¿no? Trataban como de poner un esquema así como decir, a ver, para hacer autoetnografía, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Y me acuerdo que conversamos justo con las compas latinas y llegamos como a esa conclusión de decir, creo que en Latinoamérica como somos incluso en esto de la rebeldía, ¿no es cierto? Decíamos, pero no es tan estructural así, ¿no es cierto? O sea, no es que paso uno, luego sigo al paso dos, porque nosotras como que íbamos cambiando y cada uno iba haciendo, ¿no? Entonces, a mí en esta obra colectiva, de las cosas que también aprendí muchísimo, es cómo en estas narrativas hay justamente esa diversidad para hacer autoetnografía, ¿no? Hay esas evocaciones que dan, ¿no es cierto?, desde el cuerpo, desde las sensibilidades, desde la memoria, ¿no? Y cómo cada una pues vamos retomando y narrando. Entonces, a mí de las cosas que me ha encantado y he aprendido muchísimo al momento que estábamos leyéndonos nuevamente, ¿no es cierto?
entre todos y todos los que pues estamos aquí en la obra, yo iba aprendiendo igual, ¿no? De la otra decía, ah, miren cómo va estructurando, cómo va haciendo. Entonces, eso me ha parecido como también súper importante en esta obra y pues espero que llegue así, que vuele mucho, que pues por ahí siga como su camino también. Eso nomás, quería compartir. muy bien, Fer. Pues sí, que vuele, ¿verdad? De eso se trata. Y yo creo que ya de lo poco que hemos hablado, o lo mucho, pues nos ha dado tantas ideas de las distintas interpretaciones y los usos y qué nos motiva, qué nos inspira, qué podemos compartir, cómo vinculamos, con el otro para entender las historias de cada uno. Entonces, bueno, pues de eso se trata. ¿Alguien más quisiera decir o compartir alguna experiencia del haber escrito, del haber hecho el video también inclusive, que fue toda una innovación en su momento, en no presentar por escrito, sino las versiones en video? Eso nos costó trabajo concebirlo, pero luego llevarlo a cabo en el simposio fue muy rico también. Andrea, Alejandra, adelante. Bueno, primero que nada, saludarlas desde Bolivia. Ha sido muy bonito participar. Yo las seguía ya hace tiempo en el Facebook y cuando salió la convocatoria, pues me animé y agradezco mucho el hecho de ser parte en esta primera experiencia y la verdad que me gustaría continuar. Es algo que me ha gustado y lo he tratado de trasladar a mi aula. Soy docente de taller de grado 1 de la carrera de psicología y es evidente que ya no podemos hacer eh, a un lado lo afectivo, incluso cuando revisamos material documental. Entonces, les estoy enseñando a explorar la posicionalidad del autor, del lector, observador, siempre y cuando integrándose en la red, ¿no? En el tejido, en lo afectivo. Me está costando encontrar material como para que lo hayan y perciban más allá de mi experiencia. Y realmente el contar con esta obra colectiva y el haberlas escuchado y ver los videos en esa época ya me ha traído, me ha llamado mucho, me ha resonado mucho a este otro aspecto tan olvidado. Tal vez no en México porque he visto que tienen harto recorrido. Acá no todavía. Entonces, realmente mis respetos y me gustaría en algún punto lograr mostrarles algo que hayan hecho mis estudiantes o que hayan hecho mis colegas y conmigo junto con ustedes, ¿no? Y agradecerles eso. Muchas gracias y saludarles. Muchas gracias y claro que sí, podemos. De hecho, así son nuestros seminarios, esa vinculación con otros donde están para ver cómo están trabajando con la autoetnografía. Adelante, Lupita Díaz. ¿Y qué tal, Susan? Bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto verte, mucho gusto verlas. Igualmente. Me parece muy interesante toda esta línea de investigación, vamos, todo este campo, ¿no? De la autoetnografía. Me parece muy original. Yo no estaba en este momento cerca, ¿no? De, pues, de los trabajos que han hecho. Las felicito mucho. Lo que sí me gustaría saber, bueno, es ¿cómo se hace autoetnografía? Porque podemos relacionar mucho, ¿no? Este campo con pues con la narrativa, con las historias de vida, con otros enfoques metodológicos. Pero yo creo que ustedes tienen algo mucho más específico por todos los vínculos que tienen, ¿no? Pues los vínculos que tienen con la memoria, los vínculos que tienen con el posicionamiento, los vínculos que tienen con la práctica política y demás. No sé si tengan ya algo hecho
desde un enfoque, digamos, metodológico, o, o si nos puedan recomendar algunos textos de ustedes donde esto se pueda como aprender, ¿no? Gracias. Justamente lo que había dicho Fer, ¿cómo no? Y eso mismo es interesante porque como cada quien llega a la autoetnografía, ¿no? Ah, ya. Por ejemplo, yo empecé con un seminario con Jorge Aceves sobre historia oral y algunas lecturas me inspiraron a cierta introspección y porque también estaba mi investigación como un poquito en un bache, como problemas que no podía resolver. Entonces también, pero cada quien tiene su forma de hacerlo y bueno, la misma experiencia de los ovularios fue no publicar, sino primero nos conocemos a través de nuestros escritos, que no son para publicar en ese momento, hace 10 años. Entonces, hemos estado también colectivamente en un proceso donde hoy podemos compartir esta obra, que es una obra colectiva, también un reflejo de nuestra propia formación. ¿Alguien más quisiera Gracias. agregar algo? Y sí, los recursos están en la página de Facebook, bibliografía, videos, Gracias. entonces ahí se pueden, tomar nota y ver algunos videos y te van también, o lecturas que te sirvan, ¿no? Gracias. Gina. Muchas gracias. Bueno, yo quiero compartir casi como María Guadalupe, que yo entré también, como dice Susan, desde 2017 que ya nos convocó, con esa misma pregunta y, por ejemplo, ahora sigo cuestionándome y a mí lo que me ha hecho, me ha servido es el tema de la pregunta, de hacerme la pregunta, ¿no? Y yo, por ejemplo, estoy convencida, yo no soy muy buena autoetnógrafa, o sea, creo que me falta mucho porque también, como han dicho aquí, como uno pone tanto de uno y uno es el medio a la vez que el objeto, o sea, es todo al mismo tiempo, a veces es muy complejo. Y bueno, nada más era lo que yo quería decir, que a mí me sigue costando mucho trabajo, que me resulta muy retador, pero que el tema conmigo, lo que me ha ayudado en términos metodológicos, digamos, es hacerme la pregunta, ¿no? O sea, y bueno, y también está que yo, a pesar de que leo, a veces me confundo de cualquier forma entre dónde acaba la biografía, dónde empieza como este tema de lo narrativo y, y pues nada. Bueno, también decir que, o sea, ave poeta, yo también tengo el mismo problema y eso que seguimos aquí le estamos dando duro, ¿no? Y bueno, era todo lo que le quería decir. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gina. Alma. Ay, bueno, yo también realmente me siento muy, muy emocionada. No sé cómo expresarlo, porque pues ha sido un rato, o sea, desde la ovularia, pero ahora sí que con todas ellas desde antes. Y para mí la autoetnografía ha sido algo, diría que liberador, algo que me descansa de todo lo que a veces traemos en nuestros trabajos como académicas, pero también en lo personal. Yo como Gina también me considero que no soy tan buena autoetnógrafa porque cuesta. A mí me ha costado en varios aspectos de mi vida, pero que creo que poco a poco lo he estado haciendo y me ha ayudado. Y, y creo que el dar estos pasos en el compartir, en el hacer colectivo, es lo que me ha dado como mucha confianza, el, sobre todo en la academia, que a veces camina uno, pues se siente uno solo o sola, el saber
que están ellas, que está este grupo, que están estos espacios, que no te van a evaluar, que no te van a calificar, que solamente expresas lo que quieres, lo que te da la gana, pero que aprendes de eso y que otros pueden compartir también esos aprendizajes, ha sido muy valioso y bueno, yo ahora sí que le doy gracias al universo por haber tenido esta oportunidad. Y en ese sentido coincido con lo que decía Susan de el poder seguir compartiendo y el poder seguir haciendo. Y bueno, yo en mis propios espacios, aun cuando no soy tan buena como mis compañeras para poder soltar cosas, al menos desde la molestia, desde el enojo, desde el reto, desde la crítica, creo que hay ayuda. A mí me ha ayudado y a otros les ayudará de otras formas también, ¿no? Y bueno, al menos en la Universidad de Guadalajara, en ciencias sociales en particular, en donde yo me muevo, pues ya están haciendo ruido y ya al menos esta palabra que para muchos era así como la escuchaban y fruncían el ceño y qué es eso, cómo se come, ya empieza a convertirse en una posibilidad, ¿no? Para, para hacer conocimiento, ¿no? Para construir conocimiento y eso me da mucho gusto, ¿no? Y más allá de que la reconozcan o no, el compartirla y saber que a otros también les puede generar cosas buenas en su ser, en sus pensares, me emociona mucho, ¿no? Y para mí, este espacio, yo espero que siga creciendo en cada uno en sus espacios y en sus formas y en sus maneras. Sí, nada más quería agregar que lo otro que se destaca en esta obra es la gran variedad de sitios donde Ujú. desde dónde, o sea, no solo la academia como institucional y todos los procesos, claro, nos interesa la producción de conocimiento, pero estos son procesos de vida, o sea, procesos de trabajo, de vida, de enfermedad, de salud, de todo tipo, y pues eso es lo rico, ¿no? Porque estamos recategorizando, estamos reconceptualizando, revinculándonos con áreas de conocimiento que a veces son muy disciplinarias y ahí no puedes salir de tu, ¿no? Entonces eso es muy rico de la obra. Dani, adelante. Gracias, Susan. Pues nomás sumando a las respuestas a lo que plantea Lupita. Ahí estaba acordándome de nuestras primeras reuniones en la Obularia y nunca voy a olvidar Gina de su forma muy, muy Gina, así de que, a ver, Susan, pero ¿qué es eso de la autoetnografía? Explícame, es que no entiendo bien. Y Susan responde, pues es que realmente no hay una respuesta. Esto que cada quien lo puede abordar desde su manera. Y de allí fue muy bonita ver cómo cada quien entraba con sus textos. Gina desde la maternidad, Gise desde ese misticismo, Oli desde el bosque, Alma desde el trabajo comunitario, Fer desde su tesis, o sea, cada quien, ¿no? Encontraba la manera en que más servía esa metodología. Y yo desde la catarsis, ¿no? Y ya el pobre grupo ha chutado mis textos de denunciar cosas clandestinas, del asesinato de mi hermana, de ese último que acabo de compartir. Pero empezaba así, de puro catarsis, y salía y se lo mandaba y se sorprendían de que, oye, o sea, esas 10 cuartillas, ¿de dónde salieron, no? Pero luego Oli me dijo, me acuerdo una vez, es que no es solamente tu catarsis, o sea, luego es trabajar y retrabajar y retrabajar. Y es ahí es donde entra nuestra formación académica, ¿no? Esa posibilidad de tejer las teorías, la parte política, lo social con nuestras historias. Y eso es lo que realmente, creo yo, lo enriquece
y le da ese rigor académico, como dicen, que nos sirve para que se valide como un producto académico, como lo que estaba diciendo, creo Vero, ¿no? De esa importancia de que ese trabajo también sirve para nuestros encargos académicos. Oli. Ya por alusión, ¿no? Me sentí la más cuadrada de las ovularias. Pues no, yo también necesitaba como pasos que fuimos ensayando y que fuimos mm, compartiendo. Mm, para mí sí tiene que ver, o sea, el asunto de la espiral y detenernos y reconversar y releernos y poder ir tejiendo todo eso como a lo largo de un proceso, o sea, de un determinado tiempo que va configurando un proceso, para mí, pues así ha sido, ¿no? Pero lo que para mí también sería bien importante decir es que no es en solitario, ¿no? Que tengamos estos espacios colectivos, pequeños o grandes o como sean, en donde nos encontremos y donde podamos pensar juntas, porque creo que se vuelve muy sencillo contarnos un cuento solitas. Y está padre, ¿no? Pero, pero se vuelve más ficcional que, que analítico, que comprensivo en toda la extensión de la palabra, pues, ¿no? En fin, y solo también quería decir que mis compañeras son modestas, son muy buenas autoetnógrafas, nomás les gusta que uno les eche porras. Ninguna somos expertas, salvo Susan, siempre, que es nuestra maestra, a quien adoramos. Pero también la otra, hay que hacerla, como salga, ¿no? Hay que hacerla, hay que aventarnos, hay que escribirla, hay que compartirla, hay que performarla, ¿no? Yo ahora lo pienso así con Fer. No hay un modo, inventemos nuestro modo y compartámoslo, pienso. Pues muy bien dicho. Gina, ¿quieres agregar algo más? Ah, porque se levantó la mano. Ando aplaudiendo. Sí, vemos tus corazoncitos que van saliendo como burbujas. Bueno, pues si quieres, porque ahí sigue y te fuiste para acá. ¿Alguien más? Porque creo que sí tenemos algunos mensajes al final. Estamos hacia terminando, pero sí hay tiempo si alguien más quiere, pero ahorita es el momento antes de cerrar. Bueno, pues yo Ay, muy soy bien, Lulú. Lulú. Bueno, pues yo también apenas estoy entrando, conociendo, pero estoy como muy agradecida y sorprendida de la profundidad y capacidad de propuesta que hay detrás de esto que parecería ser solamente una metodología, sino que es pues una propuesta rebelde, epistemológica, yo creo que hasta medio feminista, aunque ya qué bueno que también hay hombres aquí que lo practican, ¿no? De este otro modo de acercarse al conocimiento, de abrir caminos nuevos en la academia, o sea, estoy encantada como de toda la potencia, la posibilidad y la profundidad y la denuncia que hay en este método, ¿no? Y la capacidad transformadora. Entonces, pues me encantó. Gracias por este trabajo, por la generosidad de compartirlo gratuitamente, de podernos unir a esta comunidad de reflexión y de prácticas alternativas. Y bueno, pues con muchas ganas y mucho interés de profundizar, explorar y nadar en estas nuevas aguas. Ay, muchas gracias, Lulú. Y pues eso es, la obra es para echar a andar algo, ¿no? Algún proceso o continuarlo desde otra
perspectiva, ¿no? Y ojalá así sea, que podamos difundirla, leerla, disfrutarla, pero también ponernos a escribir, a hacer introspección, a hacer memoria, a hacer autobiografía, luego narrativas autoetnográficas, en fin, explorar. Cuanto más se lee otros ensayos, esos son lo que nos despiertan, y ese es el propósito de esta obra, ¿no? ¿Cómo? ¿Y cómo hacer? Bueno, pues se te va a ocurrir, cuanto más lees ejemplos de estas narrativas, sí te inspiran pues recuerdas alguna cosa, ¿no? Explicas, ay, ¿por qué sucedió esto en este momento? ¿Por qué? ¿En dónde estuve? ¿Por qué escribí sobre ríos cuando en realidad pues no me interesa tanto eso, sino cómo llegué al tema? ¿Cómo llegamos a nuestros temas tan importantes, no? Entonces, voy a pasar la palabra a Daniel. Creo que vas a hablar algo de algo. No me acuerdo qué, pero para el cierre. Avisos parroquiales. Sí, avisos. Muy bien. Bueno, hay para avisarles que nos hemos puesto de las pilas para ya definir las fechas para este año. Bueno, para quienes están acá en Guadalajara, vamos a tener un conversatorio presencial. Vamos a estar Alma, Oli y yo. Se convoca desde la Maestría en Gestión y Desarrollo Social en el CUSH de la Universidad de Guadalajara. Y pues el tema es del yo al nosotros, autoetnografía para la transformación comunitaria. Ese es próximamente el 18 de marzo, de 1 a 3. Y de una vez, si quieren marcar sus calendarios, tenemos planeado 3 sesiones que trimestralmente es este año, que seguimos con ese plan de jueves de 11 a 1, el horario de aquí de México. El 28 de mayo, el 27 de agosto y el 26 de noviembre. Y ya, no sé si quieren adelantar los temas, si no, pues ahí les estaremos avisando en el Facebook y en el grupo de WhatsApp, que esa es la otra. Veo que esta Oli, creo, ya puso la liga para unirse al grupo de WhatsApp. Pero si prefieren acá con este código QR, también se pueden unirse. Es un grupo que no hay nada de piolines ni nada de eso, nomás puro aviso. De hecho, nadie puede responder, nadie puede escribir allá más que Oli y yo. Entonces, simplemente para darles los avisos y las ligas a las sesiones, ¿no? Y compartirles pues materiales y lo demás. Entonces, pues esos son los mejores canales para enterarse de eventos próximos, la página de Facebook y este grupo de avisos de WhatsApp. Pueden escribirnos también al correo, pero pues no somos tan apegados a él, entonces tenos paciencia. Sí respondemos, pero no luego. Y esta sesión la vamos a compartir la grabación también en el Facebook, y ya Gise ya puso la liga a la obra, que también está en el chat de aquí del Zoom, pero también en el Facebook lo pueden encontrar. Entonces, pues con eso, hasta la próxima. ¿Una fotografía alcanzamos a hacer o no? Ándale, abren las... Sí, no sé quién lo puede hacer. Yo no. Abren sus cámaras quienes quieren salir en la evidencia. Paramos la grabación.